para la gente de... Porque también para Carlos Julián también. Carlos Julián y la gente de... Carlitos también está acá, profe. Ah, bueno, ya no necesitamos... Me cancelaron una clase y aquí estoy. Eso es lo que hay que hacer, Carlos Julián. Perfecto. Listo. ¿Cómo estamos de espacios? Profe, ya se hizo la solicitud del espacio en música con el profesor Robinson y de los espacios alternos en el edificio de bienestar con el SEA. También ya está la solicitud, me la confirmarán. Yo creo que en la tarde o mañana. Y quedamos bien, quedamos completos. No tenemos problemas de espacios. Perfecto, Sí, listo. Listo. Bueno. Entonces, pues vamos muy bien. Vamos muy bien. Ojalá sí que saliera gente de música. ¿No hay ninguna inscripción de música? Listo. Tenemos 4 ya también. estudiantes. ¿Cuatro? 4 estudiantes Muy de música. poquita gente. Bueno, yo voy a hablar con el profe. Yo mañana tengo consejo de facultad, entonces hablo con el profe, con la profe Patricia también, porque ella es la de didáctica ya y de pronto ella puede empujar a más estudiantes, porque sí sería bueno tener más gente de música. Sí. Listo. ¿Es todo listo? ¿Arrancamos el lunes? Lunes 25, sí señora. Iniciamos lunes 25. Bueno. Hemos conectado la USB. El problema era que no teníamos video, por eso Inicio se estaba sacando el cable. Era por el video. Perfecto. Bueno, vamos a iniciar entonces con el diario de Ana Frank. Muchísimas gracias. Entonces, nos encargamos Sí, señor. de la del junio 18. Entonces, primera sesión. La misma sala, la verdad. Y finalmente, ¿qué hacemos con Yari? Finalmente, ¿qué pasó con Yari? ¿Cómo va Yari? Sí, Yari, ¿cómo vas? ¿Cómo van tus grupos? Ya apareció. Aquí estamos todos. Hola, profe. Hola, Yari. ¿Cómo vas tú? ¿Cómo van tus grupos? Mis chiquilines van bien. El único que tengo así como dificultades es como el martes de 2 a 4, que sí van poquitos y anoche me faltaron. ¿Cuántos grupos tienes, Yari? Tengo 7 grupos, ¿verdad, Diego? Sí. 7 grupos. 7 grupos. ¿Y cuántas personas tienes? Por todos, profe, no sé. Tendría que contarlos. ¡Ay, qué mala madre! Es que no sabe cuánta gente tiene. O sea, porque es que se inscribieron un montón, pero sobre cada clase generalmente están llegando 7 a 10 estudiantes. El fin de semana es donde más se me llenan, como de 4 a 6, que van 12, 16, ¿sí? Y el viernes Eso es también. poquito, O sea, Yari. Eso es poquito. Tendrían que ser grupos de 20, 25. pero no me sé cuántos por grupo. Tiene que hacer más. Bueno, listo. ¿Y tú vas en la semana qué? Voy en la semana 6. Estamos con Semana- Salsa Enamorado. Están con Sansa enamorados, o sea, empezaron con los textos del semestre pasado, los que no vieron. Sí, sí, profe. Y a partir de aquí todos arrancamos con el mismo texto. Sí, señora. Listo, perfecto. Semana 6, requiere 3. Muy bien. Listo, entonces ahora sí vamos con el diario de Ana Frank. Qué pena, profe. Yari, mañana recibes al profesional de Barbosa, que por ahí te envía un correo, que él se nos inscribió en el grupo tuyo de 6 a 8 de la noche, en el espacio. Excelente. ¿Y las otras personas se han inscrito o no? Pues, profe, mira el Los otros formulario. que iban a participar de Barbosa. Por el momento no, solamente el profesional de allá, Laureano, pero Bueno. no vi los otros. Y con él hay que hablar también para ver. Él es el que ha estado convoquen. más conectado, sí. Y también para que convoquen. Sí. No, que no esperen a estar ellos formados, sino de una vez vamos convocando también allá. ¿Listo? Bueno, entonces, ¿qué han pensado con el diario de Ana Frank? ¿Cómo han pensado? Perdón, ¿cómo han pensado? ¿Qué han pensado como trabajo? Yo tengo aquí varias ideas que estuve anotando.
A mí hay algo que me parece muy bonito y es el tono de intimidad, ¿sí? Como la idea también del diario autobiográfico y esta relación con la intimidad y con lo cercano que se siente la lectura. Otra de las cosas que también estuve leyendo sobre la novela de Ana Frank es que ella se dirige a un personaje ficticio. Entonces me parece muy chévere también esa relación de cuando es algo íntimo, ¿a quién me dirijo? ¿Sí? Porque también lo podríamos relacionar como con Dios, con lo que sea, ¿sí? Pero con esa idea de cuando me dirijo en mis propias como conversaciones conmigo mismo, ¿a quién me dirijo? Me pareció muy bonito. Y también está como el conflicto con la madre, que es algo que se nota ahí a grandes rasgos. Ok. Pero recuerden que no es una novela, es un diario. O sea, Sí, sí, sí. Lo interesante de trabajar este texto es introducir el género diario. ¿Sí? Eso es, o sea, no podemos dejarlo pasar desapercibido, ¿sí? Porque es un género total, un género propio de la literatura, el género diario. Listo. Bueno. Los chicos, los auxiliares que han preparado, que han visto. Mi profe, perdón, vamos a pasar los profes porque los auxiliares nos están haciendo esto, Les estábamos haciendo barra porque querían pasar haciéndonos primero. barras, sí, que ahora querían que empezáramos los profes. Entonces, Bueno, listo. listo. Listo, Aquí. Laura, los entiendo. Bueno, mi profe. Demuéstrenos que ustedes han leído. Mi profe, por acá tengo pues varios apuntes, a ver, espero no extenderme. La importancia de tener un confidente y de poder confiar en alguien en nuestra infancia, y ahí la importancia de la escritura y la literatura. Creo que es uno de los puntos fuertes de esta novela epistolar, ¿sí? Pues es un diario, pero que tiene toda esta función de novela epistolar. Es más, a veces se llega también a catalogar para ciertas personas también como un relato histórico, autobiográfico. Entonces, pero vamos a jugar con lo epistolar, ¿sí? Podemos jugar también con otra noción que es importante en literatura y es lo híbrido. ¿Sí? Y lo híbrido es una característica sobre todo de la novela. Listo. Lo Otra híbrido. cosita por acá. A veces no escribimos, sí, pero sí podemos identificarnos con personajes. Bueno, esto es como una anotación que yo hice en torno a lo de ser confidente, ¿no? Que a veces no nos animamos a escribir, de pronto porque somos conscientes que no tenemos o el talento o no hacemos el ejercicio, pero siento que un escape que puede haber dentro de la historia de Ana es también la lectura, que de hecho ella es una niña muy lectora porque su familia sí lo ha enseñado. Desde los regalos que le entregan a ella, que de hecho el diario es un regalo que le dan, y con unos libros y demás. Entonces, bueno, tiene toda esta instrucción y educación en el arte y en la literatura. Es una niña aún más invisible por culpa de la guerra. Debe censurarse, callarse y esconderse aún más de lo que por sí se siente. Debe minimizarse al niño o al adolescente, que creo que es otra temática fuerte, ¿sí? De por sí, con los niños y los adolescentes, como que estamos ahí, no hable, no opine, no diga, todo es la autoridad y lo que diga el adulto, y es una niña que se tiene que someter aún más a esto por culpa de la guerra. Entonces creo que es importante. Es el relato de un adolescente de 13 años, leer y observar durante su escondite, imaginar y confiar sus problemas internos a este personaje que ella crea, a esta amiga que es su escape. Creo que es algo importante, que podríamos jugar con eso. Pues, ¿qué le queda a ella en medio del encierro? Leer y leerse mucho, ¿sí? Hace una introspección bastante fuerte de lo que es ella, de los cambios que va teniendo, la importancia de escribir para uno mismo, porque llega un momento donde ella escribe también y dice, o sea, esto es para mí, yo no pretendo que esto lo lea nadie, a menos, ¿sí? Pero esto es para mí. 2 años tiene duración el diario. Ella tiene 8 meses de detención en el campo Bergen-Belsen, creo que son datos importantes. Es una adolescente que se ha criado entre el arte y cositas importantes por aquí, pues unos capítulos en especial, los primeros, ¿no? Sábado 20 de junio, que ella empieza a crear una conciencia de lo que es un diario, ¿sí? El regalo que le dieron, lo que es un diario, qué es lo que va a escribir.
es consciente y también crea a Kitty, ¿sí? Es un diario, pero crea este personaje, a esta amiga que ella no tiene. Yo tengo colegas, tengo compañeros de clase, pero no tengo un amigo, que yo creo que es algo como muy dificultuoso, inclusive de encontrar en la adultez también. Ahora imagínense en la infancia, ¿no? En la adolescencia, uno con todos estos problemas, con la censura, con el regaño, y pues ella crea a esta amiga que es Kitty. Me parece también importante el sábado 20 de junio, dentro del mismo día en el que recibe el diario, que es cuando ya le escribe la primera historia a Kitty, ¿sí? Entonces, ¿qué es un diario? Voy a crear a Kitty y ahora le escribo a Kitty. Creo que sería interesante verlo. Martes 29 de septiembre, esta partecita del diario nos menciona lo que es el pudor y la privacidad en casa, ¿no? Entonces me gustó mucho esa parte porque es el baño, cómo nos vamos a bañar. Hay 9 personas en la casa, no se sienten cómodos, mejor dicho, hay escasez de agua, el pudor del adulto versus el pudor del adolescente, la intimidad, la privacidad, creo que es algo en lo cual personalmente de pronto, y eso que no siento que yo ya tenía un gran choque, pero en medio de mi adultez, con el confinamiento, como que tápese, cúbrase aquí yo en la clase, sí, tengo encendida la cámara y que pasen en calzoncillos o en toallas, o sea, la privacidad, el pudor, es como algo muy, sí, me pasó, bro, como algo muy chocante, ¿sí? Pasaron cosas muy... Por aquí, otra parte que me parece como fuerte porque pues estoy muy metida en lo que es la infancia y la adolescencia, ¿no? Como el choque con el mundo adulto, es del lunes 9 de agosto de 1943 y es cuando la familia, y más ella, se ve sometida a a un adulto, una figura de un adulto muy patriarcal, donde él es el que primero llega y come y lo que sobre comen los demás. Y él es el que pone el tema en la mesa y se habla de lo que él dice y, o sea, la incomodidad. O sea, nos comemos las sobras y nos callamos hasta que él se vaya. Creo que es algo muy constante en nuestra infancia, ¿no? Como que, o sea, quedamos aún más, ella queda aún más reducida. Repito, si de por sí ya el infante y el adolescente se reducen porque no tienen experiencia, conocimientos, poder, ahora ella estando escondida queda aún más sometida, ¿sí?, al mundo del adulto. Entonces, estamos con estas personas, los que primeros comen nos dejan las obras y no se puede hablar ni decir algo que a ellos les moleste o les ofenda. Entonces, es muy fuerte, es una vida muy fuerte. O sea, digamos que no puede como quemar su etapa de la búsqueda de la identidad, sino tiene que callarse, someterse aún más, y el único escape que le queda a ella es su diario y su vida. ¿Sí? Entonces, pues me movieron estas partecitas de lo que llevo leído del diario, que es bastante extenso. Esa sería mi intervención. Vale, listo. Gracias. Listo. ¿Cuál es el otro profe que va, el segundo? Pues no, profe, no. un auxiliar. Listo, dale. El Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. Bueno, pues, profe, la verdad yo comencé con apuntes principalmente en cómo la iniciaría y vendría haciendo con algunas preguntas. Yo dije, por ejemplo, podríamos preguntar qué podemos recordar sobre nuestra infancia para comenzar a mediar a partir de esta pregunta los diferentes temas que encontramos, porque así es que vemos con Ana Frank, que se comienza a pensar a partir de la infancia de ella en la escritura del diario. Y entonces la siguiente vendría siendo, ¿hubo algo que los marcó? Para después continuar con, ¿aún recuerdan cómo se desahogaban en su infancia? Y ahí se empezaría también a encaminar hacia el diario y el cómo nosotros nos expresamos a partir de los que sentimos o cómo expresamos nuestros sentimientos hacia algo. Entonces, puse yo, ¿por qué manifestar lo que sentimos? ¿Qué pasa si no lo manifestamos? Para entablar ahí como un diálogo en cuáles vendrían siendo las posibles consecuencias que podríamos tener nosotros si no llegáramos a comunicarnos o si acortáramos como esta habilidad que tenemos nosotros como humanos sociales, que somos seres sociales por naturaleza y que si no lo hacemos, pues básicamente estamos yendo contra natura. Y finalmente, ¿qué han oído acerca de la Segunda Guerra Mundial? Para que tengan en cuenta el contexto en el que se está ilustrando la obra y ahí sí se comenzaría a hablar como tal sobre ella. Respecto a la lectura, yo seleccioné algunos días también. Yo dije que sería bueno comenzar con el domingo 14 de junio, que es el primer día, porque en este se da una primera vista de la protagonista, que es una niña que está de cumpleaños, se siente emocionada por la fecha, aprecia y respeta a sus padres, de una vez se puede hacer como una construcción del personaje de cómo es Ana,
y cómo Ana se va también transformando a lo largo de la historia, o cómo la infancia de Ana, mejor, se va transformando, se va deconstruyendo o va madurando a un nivel que normalmente no se maduraría, porque lo que sucede con Ana también es eso, que Ana tiene que dejar como o saltarse algunas de las etapas que muchos niños tienen y las de ella se ven alteradas debido a este hecho social. Y bueno, también como Lauris había seleccionado el sábado 20 de junio, debido a que ella comienza a decir o hablar sobre el diario de vida y que ella dice que no es cualquier persona a la que ella le contaría eso que está escribiendo, porque básicamente ella mostrarle eso a alguien es mostrarle el alma, porque es la única manera en la que ella se expresa o expresa realmente lo que ella está sintiendo. Entonces me parece que sería bueno tener eso. Entre las otras fechas que tengo el domingo 5 de julio de 1942, porque se ve la normalización de una vida deplorable. Ella comienza a ver la vida por la que están pasando de una manera natural, cuando en realidad no debería haberlo así. Entonces, ¿cómo nosotros también desde nuestra infancia podemos llegar a normalizar que no deberían ser normalizados y que en el caso de ella, pues también eran hechos sociales que la afectaron? El miércoles 8 de julio tengo que se ve como un cambio ya en el que ella se dirige al diario, porque se ve que ella ya no es o sea, se ve como un cambio en la conciencia de Ana. Entonces dije yo que sería bueno también mostrar cómo se ve marcado esto en la forma en la que ella se expresa con Kitty, que vendría siendo el diario. En el domingo 27 de julio ella hace como un análisis entre cómo las personas mayores educan a sus hijos, y el sábado 3 de octubre cómo las peleas con los padres pueden llegar a afectarla y cómo ella no siempre les expresa lo que siente. Y también dije que sería bueno resaltar el sábado 7 de noviembre porque se ven las constantes peleas que tiene con la madre y cómo ella, aunque siente que normalmente se ve un apego con el padre, no lo está demostrando. Entonces yo dije que esas vendrían siendo algunas de las fechas importantes, entre otras tengo otros números, pero no escribí exactamente el porqué, pero considero que también son importantes. Vale, Vendría siendo eso. listo, vale, gracias, muy bien, muy bien. ¿Quién va? Ya vienen en camino. Jennifer tiene la mano levantada. Sí, bueno, muy buenas tardes. Yo pues dividí lo que voy a decir sobre el diario de Ana Frank en dos partes. Una primera parte, y quiero mencionar los momentos bonitos de la infancia que podríamos asociarlos con la escuela. Quiero mencionar el sábado 20 de junio, que es cuando ella menciona que hay un niño que a ella bueno, no le gusta, pero el niño gusta de ella y la empieza a seguir, que es algo que pasa mucho en la infancia. Cuando conocemos a un niño que no nos gusta, pero el niño nos persigue. También me gustaría mencionar el domingo 21, ya que ella habla del niño que le gusta, habla de varias cosas que le ha pasado en su escuela. Lo mismo pasa con el miércoles 24, cuando ella menciona que pues, se siente sofocada y que muchos de los lugares a donde va, eso la hace recordar su infancia. Entonces pienso que es el sábado, el domingo y el miércoles son momentos bonitos de la infancia que pues Ana Frank tuvo antes de este problema, bueno, de este que se le pasó. También algo que me gustaría mencionar es el domingo 5, perdón, ya que es cuando ella recibe las notas de sus calificaciones. Y algo que pasa mucho cuando estábamos en el colegio es que nos daba mucho miedo que tuviéramos malas notas en esos momentos. Entonces pienso que mencionar este fragmento es muy de la infancia de cada de nosotros, o para recordar esos momentos que pasamos temblando, como asustados de perder una asignatura. Ya la segunda parte que me gustaría centrarme es ya en el conflicto como tal, que la manera en que Ana Frank lo toma como una niña que es esto, no ve el problema, sino ella lo ve de una manera que es muy normal, como había mencionado mi compañero anterior, que sería desde el miércoles 8, cuando ella menciona que todavía están vivos, como dice su papá, pero como si fuera la frase más normal del mundo, a pesar del conflicto con el que está pasando. Lo mismo con el jueves 9 y con el viernes 10. Bueno, yo como actividad tenía planeado, ya que ella se refiere a Kitty, un personaje imaginario que ella inventó, sería como en la sesión hacer que los estudiantes inventaran un amigo imaginario, así como lo hizo Ana Frank. Teniendo en cuenta obviamente sus vivencias en la infancia, y pues que si pudieran dibujarlo o pues describirlo. Eso sería todo. Vale,
¿Cómo te gusta que te digan, Jennifer o Caterina? Cualquiera estoy. ¿Cómo te dicen más? Jennifer. Listo, gracias. Listo. Nos falta Alex y nos falta Diego. Bueno, profe. El diario de Ana Frank, bueno, teniendo en cuenta que es un libro, bueno, es un diario, bueno, es un escrito, pues súper interesante además por la forma como está, ¿no? A mí me gustaría, o me llamó mucho la atención, el lunes 28 de septiembre. ¿Y por qué me llamó la atención? Porque es mirar cómo desde la visión de la adolescencia o la niñez perciben que los adultos, los grandes, regañamos y de pronto peleamos por muchas cosas que para ellos son minucias, ¿sí? Como ella lo dice acá. Me parece extraño que las personas mayores regañen tan fácilmente por cualquier minucia. Hasta ahora he creído que esto de pelearse era cosa de niños. Entonces, esa parte, ese día, pues me gusta mucho porque es como llevarlo como a una realidad que siempre nos pasa. Generalmente, los seres humanos no sabemos cómo de alguna manera contener o manejar las emociones en determinadas cosas y por cosas muy pequeñas terminamos regañando, ¿cierto? Y no regañamos de pronto con palabras duras, groseras, sino a veces también con la misma gesticulación, con los mismos actos, con las mismas actitudes que tenemos por muchas cosas. Entonces, esa parte me llamó la atención, es algo que sucede en todos los entornos, en nuestras casas, lo hacemos con nuestros hijos, lo hacemos en el trabajo, pasa mucho, que sería tan interesante porque a veces en los ámbitos laborales pasa mucho que nos pueden decir muchas cosas sin que haya un regaño, ¿cierto? Finalmente uno entiende, o sin que uno se sienta regañado, sin que uno se sienta como que usted lo está haciendo tan mal, o bueno, cosas así. Entonces, me gusta mucho lograr que todas las personas pudiéramos hablar, conversar, sin que haya eso de la pelea y el regaño. Por eso me gustó. También me llama mucho la atención pues de este libro es cómo Ana Frank, siendo una adolescente, encuentra en la escritura esa forma para soportar un encierro, porque si para nosotros que somos adultos nos cuesta estar guardados, ¿cierto? Como pasó, por ejemplo, en pandemia, imaginémonos como un adolescente que le gusta interactuar, que le gusta estar con sus amigos, hablando con sus compañeros, salir. ¿Cómo se sentirá también una persona a sus 13 años tener que estar guardada, encerrada, escondida? Yo creo que prácticamente ni sin hablar, escondiéndose a una guerra, ¿cierto? Entonces, ¿cómo la escritura de alguna manera es como esa forma de ella hacer este encierro más llevadero, pienso yo también, y como de soportarlo? Entonces también a mí este libro me gusta mucho y sería como eso. También decía Carlos, creo que se llama, esa parte de abordarlo con preguntas, ¿no? Me parece muy interesante y es como, ¿por qué a veces los niños, o en la mayoría, los niños callan muchas cosas que les suceden? ¿Por qué lo callan? ¿Por qué vienen a decirlo de pronto cuando son adultos o muchas veces ni lo dicen nunca? Entonces también él decía eso, como preguntarles, él decía como que qué recuerda de la infancia, que lo haya afectado, bueno, como esas preguntas, abordarlo con preguntas me parecería interesante. Y también la parte de contextualizar sobre la Segunda Guerra Mundial también es muy importante, teniendo en cuenta que pues eso ya tal vez no se ha vuelto como a tocar, a ver, y se está olvidando, y forma parte de la historia. Entonces me gustaría también esa parte. Listo, vale. Gracias, Alex. Diego. No se escucha, Dieguito.
¿Qué le pasa? ¿Me escucha? ¿Sí? ¿Sí me escucha, Dieguito? Listo, listo. Bueno, pasemos por hoy mientras resuelve el problema. No hay problema. No hay problema. Como ustedes después se vuelven a reunir, entonces pues ustedes ahí retroalimentan, ¿vale? Listo. Bueno, entonces, pues me parece que todo lo que proponen las lecturas, lo que proponen como lectura o como están viendo el texto, pues está bien. Sin embargo, pues son como muchas cosas. Entonces, sí nos toca mirar cómo abordar el texto. O sea, yo pienso que hay como varias cosas que son fundamentales y que no podemos pasar por alto. Primero, pues el género, ¿sí? La discusión sobre el género, ¿es un relato, es una novela, es qué es? Una de las características de la novela es precisamente que es un género híbrido. ¿Un género híbrido qué significa? Significa que dentro del mismo relato puede haber lírica, puede haber prosa, puede haber también en algunos momentos escenas como de teatro, ¿sí? Eso es característico de la novela. ¿Sí? Lo que no permite un cuento, por ejemplo, porque al ser tan corto, pues el cuento no permite eso. ¿Sí? Y lo que no permite un poema lírico, porque al ser un poema lírico, pues no permite que sea narrado, por ejemplo. En cambio, la novela sí permite eso. Entonces, eso pues para aclarar un poco lo que decía Laura al comienzo, que ha sido considerado tanto como relato, como novela, como diario, pero sí me parece que es muy importante aclarar un poco eso, pero darle énfasis también al diario como género. Me parece que es muy importante. ¿Por qué? Porque el diario como género nace en unas condiciones específicas en el siglo XIX. Y nace en condiciones específicas en el siglo XIX porque es el momento, a partir del romanticismo, en que se empieza a pensar, a concebir una individualidad. Y al empezar el ser a concebir una individualidad, pues empieza también a mirar cómo manifestar su individualidad. Y una de las formas, uno de los géneros que se encuentran para poder manifestar su individualidad y poder empezar a construir su personalidad es el diario. Entonces, por eso es tan importante. Y por eso también el diario en la infancia y en la adolescencia de los seres humanos es tan importante. Porque es empezar a tener sus propios secretos, empezar a poder crear su personaje. Dense en cuenta que hay una constante. El niño pequeñito también tiene su personaje, también crea su alter ego. El niño pequeño en la primera infancia. Y lo crea a partir de qué? A partir de su peluche, a partir de su trapito, que a veces se meten en la boca, a partir de un cojín, ¿sí? Esa es la creación de un alter ego, ¿sí? De poder como sacarse uno, exteriorizarse uno, externalizarse uno, para poder mirarse por fuera de uno mismo, pero también crear ese segundo personaje, ese personaje ficticio, que nos va a acompañar, ¿sí? Pero que es uno mismo, ¿sí? Hay una niña, por ejemplo, que se llama Ana María, y ella puso a su amiguita, a su amiga imaginaria, la puso Mariana. ¿Sí? Es muy diciente, Mariana. ¿Sí? Ella se llama Ana María y su amiguita se llama Mariana. ¿Sí? Pues es su segundo, es su manera de exteriorizarse. Entonces, si en la infancia sucede, a veces puede suceder hasta con la mascota, por ejemplo, porque la mascota también puede ser una forma, de hecho, le damos a las mascotas también parte de nuestras emociones, parte de nuestros sentimientos, y las asumimos también como esa parte que nos falta. Entonces, esa construcción del personaje de Kitty, pues es la construcción de su alter ego. Y si vamos más adelante, ya salimos de la infancia y miramos un poco en la literatura, qué es lo que hace Borges y qué es lo que hacen muchos de los escritores reconocidos, es crear un personaje, crear un doble. Es la creación del doble, o sea, que lo vemos en todas las etapas de la vida, a nivel de la literatura.
y en la realidad también. Entonces, eso es importante también, que los chicos vean, escuchen, sepan que no es simplemente porque es una creación ficticia, imaginaria, sino porque es una necesidad del ser humano el poder exteriorizarse, externalizarse, para poder mirarse desde otra perspectiva. Y sobre todo para poder tener con quién hablar, así sea uno mismo, pero poder tener con quién hablar. Otra de las cosas importantes también es que, aunque ella dice al comienzo que el diario no se escribe para nadie, sino para ella misma, porque a lo mejor no le interesa a nadie, eso no es cierto. Cada vez que nosotros tomamos un lápiz para escribir, o cada vez que escribimos un texto en el computador, no importa de qué manera, siempre estamos escribiendo para alguien, así sea para nuestro doble, así sea para nuestro alter ego. Siempre estamos escribiendo para alguien. Es decir, la escritura conlleva la creación del narrador y del narratario, ¿sí? Del que escribe y del que escucha, siempre. Es una norma de la literatura, porque si no, no tendríamos quien nos escuche, quien nos lea. Entonces, siempre decimos que no es para nadie, que es para uno mismo, pero eso no es cierto. Y siempre está la expectativa de que, o el miedo de que a lo mejor nos lean los papás o nos lea alguien, pero también la expectativa, ojalá que me lean, para que se den cuenta de cuánto sufro. ¿Sí? Eso siempre está en la expectativa del niño y del adolescente. Es muy importante, muy importante en este caso, por ejemplo, que ustedes tengan unas nociones básicas de qué es la adolescencia. ¿Sí? Porque es precisamente, nos encontramos frente a un personaje adolescente que escribe en la adolescencia, y para quien hay un acontecimiento fundamental que es la irrupción de la guerra en una vida, ¿sí? Que va a cambiar toda su forma de vida y toda su percepción del mundo. Eso es muy importante. ¿Qué es un adolescente? Que se está construyendo, que está en el periodo fundamental en que la forma de construirse es saliendo de su casa, es saliendo de su medio, de su familia, es buscando al otro, a ese otro externo, el amigo, la amiga, sobre todo las amigas y los amigos, porque necesitamos de eso para construirnos y para afirmar nuestra personalidad. Es un adolescente que no puede hacer eso, como un niño que no puede socializar, pero sobre todo un adolescente que no puede salir de su casa. Es como si le cortáramos las alas, porque no va a tener la posibilidad de encontrar y de construir la alteridad. Entonces, esa construcción de alteridad es fundamental, que se ve precisamente coartada por la irrupción de la guerra en la vida. ¿Sí? Es muy importante también la contextualización de la Segunda Guerra Mundial, porque alguno de ustedes decía que se nos ha olvidado la Segunda Guerra Mundial, pero resulta que estamos casi a puertas de la Tercera Guerra Mundial y no nos hemos dado cuenta. En este momento hay miles de adolescentes que están viviendo exactamente la misma situación de Ana Frank. Miles de adolescentes que han tenido que salir huyendo en Europa en este momento, con lo que está sucediendo ¿cómo se llama? Me olvidó el país. Ucrania. En Ucrania, ¿sí? Y que están viviendo exactamente la misma situación. ¿Qué pasó? Perdón, profe, pensé que tenía el micrófono cerrado y no le iba a estar interrumpiendo con los comentarios acá adentro. Qué pena. Los estoy viendo y estoy viendo lo que están haciendo, y Diego está hablando allá con María Isabel y yo estoy hablando aquí casi sin nadie. Yo lo estoy viendo. ¿Listo? Entonces, no, yo sé que sí me escuchan, yo sé. En altavoz al 100. Ajá. Sí, yo sé que sí. Es muy importante, por ejemplo, llamar la atención sobre este elemento de la Segunda Guerra Mundial y de la Tercera Guerra Mundial, de lo que se está viviendo en este momento, algo que para los europeos era prácticamente imposible que ellos volvieran a vivir una situación de guerra como la Segunda Guerra Mundial, porque si algo habían ganado con la Segunda Guerra Mundial era precisamente la conciencia de que eso no podía volver a suceder, y resulta que está sucediendo. Y no sabemos cómo va a terminar eso. ¿Sí? Nosotros pensamos que eso es allá en Europa, que eso es allá en Rusia, en la frontera, eso está lejos de nosotros, pero resulta que eso está teniendo incidencia directa en todo el mundo, y no sabemos cómo va a terminar eso.
porque estamos a la merced de un loco que está en el poder, de esos locos dictadores que se suben al poder y que, como nunca resolvieron los conflictos de su infancia, los resuelven a través de una guerra donde ponen en peligro a la humanidad entera, porque es la humanidad entera la que está en peligro. Donde lleguen a reventar un misil de esos nucleares, a nosotros también nos van a llegar aquí las radiaciones. Nos van a llegar las radiaciones. ¿Sí? Entonces, es muy importante pues hacer esa relación de lo uno con lo otro, me parece a mí que es fundamental. Y creo que uno de los temas, ahí hay varios temas centrales, ¿sí? Que es, bueno, la irrupción de la guerra, que también podríamos hablar ahí de qué pasó en la pandemia, que sucedió lo mismo, o sea, la irrupción de una pandemia que no esperábamos y que pasó lo mismo, que confinó a la gente, que no le permitió a los adolescentes durante 2 años tener su desarrollo normal de la adolescencia. Entonces también ahí podemos hacer la referencia. Pero hay unos temas centrales que se pueden trabajar ahí, por ejemplo, y que ella lo dice claramente en la carta del 20 de junio, creo que es, que lo dice claramente, es el problema de la soledad. Es terrible la soledad de los adolescentes y es algo que nosotros los adultos no concebimos. O sea, los adultos pensamos que como son adolescentes no sienten, o como son niños no sienten, no piensan, no sufren. Y resulta que es todo lo contrario. Esa es una edad, sobre todo la adolescencia, es una edad de una fragilidad absoluta. Absoluta es la fragilidad de, ya no soy niño, pero todavía no soy adulto tampoco. Entonces, hay un duelo de la infancia en la adolescencia. ¿Sí? Pero es un duelo de la infancia, pero también sigo siendo dependiente. Entonces, no, yo quiero ser independiente, pero no puedo porque tengo que seguir siendo dependiente de mis padres. Entonces, hay una soledad, ella lo dice con claridad, quiero tener una amiga, no la tengo, tenemos muchos conocidos alrededor, pero no tengo una amiga, entonces por eso crea aquí, ¿sí? Esa necesidad absoluta de tener un afecto cercano, alguien con quien hablar, alguien que nos comprenda, que comprenda lo que está pasando y no lo tiene. Eso crea un ambiente de soledad. Que va mucho más allá de lo que uno puede imaginar y que tiene unas incidencias muy fuertes en la construcción de la personalidad que se está dando ahí. Después de la adolescencia ya no seguimos construyendo personalidades. O sea, la personalidad se construye hasta que termina la adolescencia. Después el joven adulto o el adulto ya no construye más nada, repite y vive en función de lo que le sucedió en la primera infancia, en la segunda infancia, en la adolescencia. Pero ya después nosotros no construimos nada más. Entonces, hay que darle el valor y sobre todo que estos chicos y ustedes tengan conciencia de la importancia de esas etapas en la vida de un ser humano. O sea, ya las vivimos. Los chicos que están con nosotros pues ya vivieron o están viviendo su adolescencia. ¿Sí? Pero que entiendan también un poco qué es lo que pasa ahí. ¿Por qué tantos problemas con los papás? ¿Por qué tanto enfrentamiento? Pues porque necesitan confrontarse con el mundo y pues ¿quién se los va a aguantar más que los papás? Que fueron los que nos hicieron. Entonces, y por eso pelean. Y como los papás somos medio bruticos en eso, medio ignorantes y no sabemos qué es lo que está pasando, pues entonces caemos en el juego de la pelea con el adolescente y de la represión con el adolescente, en vez de tratar de entrar en su mundo y de compartir lo que están viviendo ellos. Un adolescente siempre quiere romper los límites. Uno le dice llegue a las 12 y llega a las 12:30. Y después uno le dice llegue a las 12 y llega a la 1, porque es normal, él quiere agrandar sus posibilidades. Y entonces empiezan las peleas porque uno no entiende y no sabe negociar con ellos. Eso es muy importante que los chicos lo comprendan para que comprendan un poco el mundo de la familia y entiendan por qué el conflicto. Son temas que aparecen ahí. La soledad, la guerra, la muerte, por supuesto. ¿Qué se me ocurre a mí? Se me ocurren varias cosas. Hay más temas, ¿no? La adolescencia, ustedes, pues ahí tienen, ustedes decidirán de todo esto que yo les estoy diciendo que trabajar. Hay muchas más cosas. Ustedes lo dijeron, el tratamiento del niño, pero yo creo que aquí centrémonos en la adolescencia más que en la infancia, porque el texto pues lo escribe un adolescente. ¿Sí? Entonces, centrémonos un poco más en la adolescencia, ya habrá otros textos donde vayamos más atrás.
a la infancia. Pero, ¿qué se me ocurre a mí? Bueno, hay un elemento que me parece fundamental también y es la capacidad de resiliencia que tiene el ser humano y la capacidad de resiliencia de Ana Frank, y que eso se lo permite precisamente la posibilidad de la escritura y de la lectura. O sea, si no hubiera tenido la posibilidad de escribir y la posibilidad de leer y de escribir, pero sobre todo de escribir, pues hubiera sido mucho más terrible. Por lo menos con la escritura ella pudo construir algo. Y construyó y construyó mucho, y además nos deja un legado muy importante. Entonces, es la capacidad de, frente a la adversidad, pues yo por algún lado salgo, yo por algún lado me defiendo, y la escritura y el arte en general se convierten en la manifestación de eso, de esa posibilidad de vida. ¿Qué se me ocurre a mí que se podría hacer? Se podría tomar, por ejemplo, un solo fragmento, que podría ser, me parece que el del 20 de junio creo que es, cuando ella ya empieza a escribir el diario y construye el personaje. Me parece que ese es muy completo porque contextualiza el momento, contextualiza la guerra, contextualiza el diario, contextualiza su propia situación. ¿Sí? Que se podía elegir, ese texto son como 2 o 3 páginas, sería más que suficiente para introducir el tema y para trabajar, pero esa es una opción. Porque otra cosa que se me ocurre también que se podría hacer es tomar, como ustedes tomaron, varios textos, ¿sí? Varios días, y repartirlo en diferentes estudiantes, ¿sí? Entonces, un grupo de 2 o 3 leen este fragmento, otro grupo leen este fragmento, otro grupo leen este. Si tenemos 20 estudiantes, serían 6, y podrían leer 6 fragmentos, y después la tertulia pues comparten lo que leyeron y casi que quedan con el texto, conociendo prácticamente todo el texto, todo el recorrido del texto. Esa podría ser otra opción, pero ustedes deciden. Esa me parece interesante también, porque prácticamente en una sesión de 2 horas estaríamos sacando el texto completo. Pero bueno, no sé. Tenemos sí, un inconveniente, profe, y es que como es la primera sesión, no tenemos las 2 horas, realmente tenemos una solita. ¿Sí? Entonces, necesitamos reducir un poco la extensión del texto para poder ofrecer toda la información. Tienes toda la razón. Pero entonces, en ese caso, sí, por ejemplo, tomar un texto y que sea el primero largo, el 20 de junio, en ese caso. ¿Sí? Listo. Y como actividad, pues hay varias cosas, ustedes ya lo dijeron, me parece que es un momento importante, por ejemplo, como para proponerles que durante este semestre, durante las 14 sesiones, lleven su diario. Este semestre hagan su ejercicio de su diario, sería muy bonito. Y a ver si al final, como tenemos lo de la revista y lo de la publicación, si alguien se atreve a querer publicar algo. Sería muy bonito porque es una manera de permitirles a ellos que expresen cosas también, que digan cosas, que den un registro de algo. Es una lástima que no se tenga sino 1 hora porque realmente es un texto que da para muchísimo. Incluso podríamos pensar si no sería mejor darle 2 sesiones. No importa, pues recortamos un texto, pero darle 2 sesiones, porque me parece que para introducir el tema, y es un texto muy, muy rico. Entonces pueden iniciarlo en esta sesión primera y pueden terminarlo y completarlo, porque me parece que sería bueno aprovechar y no leer un solo fragmento, sino leer varios. ¿Sí? Bueno, pero ya eso ustedes lo organizan después. Eso era más o menos lo que quería comentarles. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna inquietud? ¿Listo? Que un abrazo gigante anticipado de su cumpleaños, profe. Ay, sí, muchas gracias también a ustedes, muy bello. Mucho. Yo también los quiero mucho, 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 y muchas gracias por todo lo que me dan, material y emocional
y espiritualmente. Muchas gracias y sobre todo por todo lo que le estamos dando a toda la gente que anda con nosotros y a todos estos 500, 600 chicos que vamos a tener este semestre con nosotros. Muchas, muchas gracias por todos ellos. Y nos estamos viendo y hablando. ¿Listo? Un besito para todos. Chao. Bueno, profe. Bueno, chao.